les pasó confiar en un banco y el banco cerró, se les robó. Tenemos confianza cuando vamos al doctor y nos da un remedio, como les decía antes, que ese remedio va a funcionar. No lo conocemos al remedio, no lo probamos antes, pero tenemos confianza de que algo va a ser, de que lo tomamos confiando en que ese remedio nos va a ayudar. Entonces, la fe es confiar en algo sin haberlo probado, ¿no? Y la fe en Dios es eso. Dice que nosotros no lo vimos a Dios, no vimos a Jesús, pero confiamos por el testimonio de otras personas, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos leído, confiamos, tenemos esa certeza, esa seguridad. Me gusta la traducción al lenguaje actual que dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que vamos a recibir lo que esperamos. Es estar convencido de que algo existe, aún cuando no lo pueda ver. Patti, todavía no vio al bebé, pero está convencidísima de que está ahí. Acá está. Pero no lo vio. Todavía no fue. ¿Fuiste a hacer el ultrasonido? Ah, ya lo vio. Bueno, antes no lo había visto. Pero uno, cuando en los primeros meses del embarazo que no sentís nada, estás convencida de que está ahí, sin verlo, sin sentirlo, sin... Entonces, esa es la fe, es creer que algo está, que algo va a pasar, que algo va a responder, sin tener, como dice acá, sin tener ni una razón para hacerlo, ni una experiencia previa, ¿sí? Entonces, yo quería llevarlos a pensar un poco en la fe. En Hebreos 11:6 dice que, en realidad, la Nueva Versión Internacional, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer en Él y que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Uno dice, a ver, claro, ¿cómo voy a acercar a alguien si no le creo? Yo no voy a ir al banco y le voy a decir, no, entonces no te dejo el dinero. No, voy al banco y le dejo el dinero. Entonces, yo me acerco a Dios porque creo que Él está, creo que Él existe, creo que Él va a hacer algo. Entonces, Dios espera de nosotros que nosotros nos acerquemos con esa confianza. A mí me pasa con mi hijo Matías, el que anda corriendo, el descontrolado, el cuarto. El cuarto hijo es el que uno no puede controlar. No, mentira. Él se pone en la escalera de mi casa, el quinto escalón, y se tira. Se tira al que lo agarre. No es que se tira. Si hay alguien, él se tira así como si... ¿Por qué? Porque él tiene la confianza de que yo voy a estar ahí o que alguien va a estar ahí. Si no hay nadie, no se tira. Pero a mi mamá el segundo día la recibió así, se le tiró encima. Mi mamá lo agarró así como en el aire. Pero él tiene la confianza que el que está ahí lo va a agarrar. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros nos acerquemos a Él confiando en Él. Ahora vamos a hablar que a veces Dios no hace lo que nosotros necesitamos. Pero dice que Dios espera, en realidad la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sin fe, si yo no tengo confianza en mi esposo, tampoco puedo crear una relación, ¿sí? La fe es mucho de confianza. En la Reina Valera dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Y en la otra traducción que les estaba diciendo dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Entonces, ¿qué es mi parte? Confiar en Dios. Pero ¿cómo yo confío en alguien? A ver, si yo vengo a que les digo, denme todos el dinero que yo me voy a encargar, ¿cuántos me lo darían? Sean sinceros. Nadie, porque ni saben si soy qué hago con el dinero, puedo ser muy linda, pero muy lo que sea, pero no me lo van a dar. ¿Por qué? Porque en esa área de mi vida ustedes no tienen ni idea de lo que yo hago con el dinero. Yo no se los daría, no me lo daría, no digo, pero no se lo daría, no se lo daría a alguien que no conozco. ¿Por qué? Porque necesito conocer a esa persona. ¿O cuántos le dejarían a sus hijos a cuidar? Viene una chica y les golpea la puerta, soy babysitter, sí, quédate con todos los chicos. ¿Cuántos harían eso? Nadie. ¿Por qué? Porque no la conocemos, porque no tenemos relación, porque no tenemos confianza. Entonces, a veces nosotros pretendemos querer creerle a Dios o tener confianza en Dios
sin conocerlo. Entonces, a la primera que vemos que algo no está funcionando como a nosotros nos parece, decimos, no, Dios no me responde, Dios. Pero, ¿qué pasa? No lo conocemos. Entonces, para ejercitar o para que nuestra fe sea más grande, necesitamos conocer al objeto de nuestra fe. Necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Dígame. Con las palabras. Se me cayó así. Si yo no conozco a Dios, obviamente no voy a poder confiar. Entonces, a la primera de cambio, que Dios no hace lo que yo quiero, me falló Dios, no. Pero al conocerlo, yo sé cómo Dios actúa. Porque Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es constante. Así es. No es un Dios que dice, hoy voy a hacer esto, no, mañana no, hoy sí, hoy no. No, Dios es constante. Entonces, cuando nosotros leemos su palabra y entendemos, sabemos de esa constancia, podemos crecer en nuestra fe y en nuestro conocimiento de Dios. El primer requisito para crecer en la fe es conocer a Dios. Uno dice, Señor, dame más fe, quiero tener más fe. ¿Y Dios qué te dice? Conoceme. Porque en el conocerme vas a acceder o vas a engrandecer esa confianza. Es como una relación de amistad. El primer día a las personas que se encuentran con alguien que iba así en el camión, pero acá casi ni viajamos en el camión, en el supermercado empiezan a hablar, no le van a contar todos sus secretos más íntimos. A veces algunas mujeres sí, porque necesitamos descargarnos y al primero que se cruza total. Pero no es así. Uno va creciendo en relación, va conociendo a la persona y va aumentando la confianza en esa persona. Con Dios es exactamente lo mismo. Si yo no lo conozco, no puedo confiar. Entonces, para aumentar mi fe, tengo que aumentar mi conocimiento de Él. ¿Cómo lo conozco? A través de su palabra, a través de mis momentos de oración, a través de hablar con otras personas. ¿Sí? Cuando ¿no les pasa que cuando uno escucha un testimonio de alguien que Dios hizo algo por esa persona, nuestra fe crece? O cuando escucho un video o algo de que Dios hizo algo en alguien, nuestra fe se alimenta porque viene a confirmar lo que nosotros creemos de Dios. Es otra cosa, es que si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, esto nos da paz y propósito. Si toman apuntes, el primero era... si toman apuntes es que al poner nuestra confianza en Dios, Dios nos da paz y propósito. Nos da paz, si vamos a Romanos 5, dice, Dios nos ha aceptado, señora no tiene ganas de estar en el piso, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios. Antes de Jesús, nosotros estábamos separados de Dios por causa del pecado. Romanos 5, 1. Pero gracias a que Jesús vino a traer paz entre Dios y nosotros. ¿Sí? Él pagó todas nuestras deudas, nuestro pecado, todo en la cruz del Calvario y trajo paz. ¿Se acuerdan que había enemistad en el huerto? Cuando Adán y Eva pecaron, se creó una separación, se creó una enemistad. Pero Jesús vino a traer paz a esa relación. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer para tener esa paz con Dios es aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como el mediador entre Dios y nosotros. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador, una sola persona que puede traer esa reconciliación entre Dios y nosotros, que es Jesús. No es que Dios estaba enojado, sino que nuestro propio pecado nos alejaba de un Dios tan... Hoy estamos cantando, tú eres santo, tú eres santo. Nosotros no podemos entender la magnitud de la santidad de Dios. Así es. Uno lo canta y como que puede percibir algo, pero la magnitud de esa santidad, yo cantaba y me imaginaba ese trono, los ángeles, los querubines, en Apocalipsis dice que de toda lengua, tribu, nación va a estar, y Dios es tan santo, yo lo veo como algo, no sé, pesado, fuerte, pero a su vez tierno. Entonces, nosotros en nuestra condición no podíamos estar delante de algo así. Cada vez que Dios quería hablar con alguien, o se tenía que poner un velo, o pasaba, lo escondió en la roca para pasar. Pero Jesús trajo
esa paz entre nosotros y Dios. Amén, amén. Otra cosa que nos da el propósito. Si vamos a Romanos 5:2, se los voy a leer de la versión de traducción en lenguaje actual. Dice, nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar de su amor y un día compartiremos con Él toda su grandeza. Cuando nosotros tenemos esa confianza en Dios, tenemos propósito en nuestra vida. Cuando entendemos a Jesús como ese mediador, cuando aceptamos, a Jesús como ese mediador, entendemos que nuestra vida tiene un propósito mayor, que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para cumplir el plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Entonces eso nos da un propósito en la vida. A mí me encanta escuchar testimonios de gente que conoce al Señor, y por ahí alguno de ustedes que está acá, de decir, antes de conocer a Dios, a Jesús, como que mi vida no tenía sentido, no tenía propósito, y cuando encontré a Jesús, como que mi vida tomó sentido, como que mi vida tuvo propósito, y eso es lo que nos da el propósito, la paz, tener propósito. Amén. Una cosa es saber de Dios. Mucha gente sabe, todos dicen, en mi país todos dicen que son católicos porque es la religión oficial. Acá todos son cristianos, pero una cosa es conocer de Dios y otra cosa es tener fe en ese Dios y creerle a ese Dios. Cuando nosotros empezamos a creer y a confiar, muchas veces quizás no entendamos lo que Él está haciendo o por qué lo está haciendo, pero podemos confiar en Él todavía. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza y nuestra seguridad está puesta en Él. Y aunque pasemos por cosas o por circunstancias que no entendemos, sabemos que hay Dios sabe el principio y Dios sabe el final. Entonces eso es lo que nos da esa paz de estar seguros en Él, y nos da esa seguridad de que nuestra vida tiene un propósito. Donde está mi confianza, está mi esperanza. Muchas veces nosotros desviamos la fe, y en lugar de tener la fe en Dios, tenemos la fe en nuestro esposo, tenemos la fe en nuestro trabajo, tenemos la fe en un dinerito que tenemos ahí ahorrado, tenemos la fe en nuestras capacidades. Entonces, donde está nuestra fe, ahí está nuestra confianza, pero muchas veces esas cosas que no son Dios no cumplen. Muchas veces no, siempre. En algún momento nos van a fallar y nos vamos a caer, a desanimar. Por eso necesitamos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. La Biblia dice, poned vuestra esperanza en Dios. Buscad primeramente a Dios, ¿y qué? Y todo lo demás viene añadido. Cuando nosotros buscamos a Dios y ponemos nuestra confianza en Él, Dios se encarga del resto de las cosas a nuestro alrededor. Amén. Hay dos aspectos de la fe que quiero enfatizar hoy. Acuérdense, la fe nos da paz y ¿qué más? Propósito. Y hay dos aspectos de la fe. Hay un aspecto de la fe que es la fe pasiva. En el Salmo 46:10, 46, Salmo 46:10. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Pero miren cómo empieza ese salmo. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y después dice, habla un montón de cosas acerca de Dios, y ahí dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La fe pasiva es una fe en espera. Es el momento cuando nosotros estamos esperando en Dios. Hay veces que Dios nos llama a estar quietos y esperar. Porque muchas veces no vemos nada. Y Dios sabe que si nos movemos en esa nada, nos vamos a ahogar. Entonces Él nos llama a estar quietos. Pero antes de decir que estemos quietos, nos dice, yo soy tu amparo, soy tu fortaleza, soy tu auxilio, soy el que, aunque se revuelva toda la tierra, no te preocupes, confía en mí. Y ahí dice, estad quietos, estate quieto.
reconocer que Él es el ancla que nos mantiene firmes a través de las tormentas de la vida, nos recuerda que hay un panorama eterno y Él conoce el principio y el final. Cuando un barco le tiran el ancla, por más que el mar se mueva como se mueve, el barco está firme, está seguro, aunque se mueva. A ver, si le tiran el ancla del barco, el barco no se queda estático, no, se sigue moviendo, pero no se va a ir, no se va a voltear, no se va a hundir, está seguro. Esa es el esperar en Dios. Yo en este momento estoy en la fe en espera, porque estoy esperando en el milagro de Dios, estoy esperando que Dios esté conmigo. Pero la fe en espera, dice, es cuando nosotros nos fortalecemos recordando como Dios fue fiel. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros, en el Pentateuco, ¿cuántas veces Dios les dice al pueblo de Israel? Cuenten lo que vivieron, cuenten lo que escucharon. ¿Qué dice? Átenlo en sus cabezas, pónganlo en sus puertas, recuérdenselo a sus hijos. ¿Por qué? Porque va a haber momentos donde nosotros necesitamos recordar lo que Dios hizo, que nos mantengan en el presente, en esos momentos de espera. Nosotros no tenemos dinteles, bueno, sí tenemos dinteles, no lo colgamos en la frente, pero tenemos nuestros celulares. Yo cuando empezó todo esto me propuse, cada promesa que yo recibía del Señor, anotármela. Tengo, no sé, creo que voy como por 50. No promesas de la gente, no que me diga, Karina, te vas a sanar. No, promesas de la palabra de Dios. Y miren, tantas veces usamos los celulares para tanta, perdón con la palabra, tontería, pero pueden ser una herramienta. Esto está, yo a veces me siento y empiezo a leer. Empiezo a leer las promesas que Dios me dio en su palabra, porque es un tiempo de espera, yo no puedo hacer nada. Hay momentos donde no podemos hacer nada, pero tenemos que fortalecernos y tenemos que recordar todo lo que Dios hizo en nuestra vida, todo lo que Dios hizo desde el principio de la creación hasta ahora, es lo que nos fortalece a nosotros en los tiempos donde nuestra fe tiene que estar en espera. Es una fe pasiva. Por otro lado tenemos la fe activa. ¿Sí? Hay una fe pasiva y hay una fe activa. Es cuando nosotros necesitamos poner en acción nuestra fe. Son las ocasiones en que la fe tiene que ser nuestro punto de enfoque. En Mateo 14, del 28 al 31, lo voy a leer, está la historia de cuando están en la barca, los discípulos, y de repente se asustan porque ven que alguien viene caminando. Y era Jesús. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro se bajó de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero de repente, ¿qué hizo Pedro? ¿Pero qué? ¿Por qué le dio miedo? ¿Qué hizo? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo estaba leyendo que los equilibristas, ¿vieron los que andan en la puertita? Dicen que ellos nunca miran la cuerda, jamás miran la cuerda. Tienen un punto fijo adelante y eso es lo que siguen para no... Si miran la cuerda, dice que pierden el equilibrio. Entonces se ponen un punto fijo delante de ellos y todo lo que hacen, lo hacen mirando ese punto fijo. Yo decía, ¿cómo nosotros, ese punto fijo tiene que ser Jesús? No importa dónde caminemos. Si yo miro dónde estoy caminando, me voy a caer, no me voy a caer al piso, me voy a caer emocionalmente, espiritualmente, todos los mentes que se me puedan ocurrir. Pero si yo en los momentos de mi vida estoy mirando a Jesús, que es mi punto de equilibrio, mi punto de fe, mi punto de apoyo, voy a poder pasar por esa situación victoriosa, voy a poder pasar por esa situación. ¿Sí? Que Jesús sea, esa es la fe activa, cuando yo comienzo a caminar sabiendo que Jesús es mi punto de referencia, es el punto a donde yo tengo que mirar. La fe
es avanzar de acuerdo a como Dios dirija, incluso cuando no sepamos cuál será el posible resultado. Es hacer algo que es mayor que nosotros mismos, tan grande que dependemos de Dios y no de nuestra propia fuerza. Por ejemplo, alguien me ofende, alguien me lastima. Perdonar es un acto de fe, porque estoy haciendo algo que no está en mi propia fuerza, no está ni siquiera en nuestra naturaleza, pero yo al tomar esa acción de perdonar, estoy caminando en fe y dándole a Dios, dejándole a Dios que haga el resto de la situación. ¿Sí? Cuando yo tengo que tomar una decisión acerca de algo y lo pongo a Dios en esa decisión y pongo a Jesús en mi mira, mi parte es esa, decir, bueno, Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación? No sé lo que va a pasar, no sé cómo se va a desenvolver, no sé cómo va a terminar, pero yo al poner mi fe en Dios en esa situación, sé que voy a tener el resultado que Dios quiere para mi vida. ¿Sí? Entonces la fe activa nos lleva a eso, a hacer algo en lo que nosotros dependemos de Dios, no dependemos de nuestra fuerza o nuestra capacidad. Dice, cuando nosotros damos un paso de fe, el que se lleva la gloria es Dios.